Vamos a iniciar esta clase. Le llamé el límite de la autoridad o básicamente le llamé, le iba a poner así, le iba a poner, ¿tiene la autoridad límites? La respuesta es sí. Entonces, como la respuesta es sí, entonces titulé el límite de la autoridad. El texto de Romanos, en el capítulo 13, en el verso 1, cuando hablamos de el sometimiento, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí es donde vamos a empezar a hacer el estudio a profundidad. Cuando la palabra me dice sométase toda persona, tenemos que empezar a preguntarnos realmente la definición de cada una de las palabras que están en el texto. Someterse, la palabra someterse es ponerse a. Así es lo que significa someterse. Someterse significa ponerse a. ¿A qué? A disposición, al servicio, a la ayuda, o sea, ponerse a de manera voluntaria. Por eso se llama, por eso se dice sométase. Cuando la palabra habla toda persona, si bien es cierto que en español lo dice como si hablara del individuo en sí, la palabra que está ahí en griego no es persona como individuo, sino la palabra que está ahí es suje, con P al principio. Por eso quise poner el documento para que lo puedan leer y puedan tomar nota. Esta palabra suje, de la cual se deriva, muchas personas hablan del sujeto. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que significa el sujeto, porque el sujeto en sí, cuando se habla de un sujeto, es de alguien que está debajo de otra persona, es alguien que está debajo de una autoridad. Entonces la palabra persona no nos va a dar a nosotros realmente el mensaje correcto, porque vamos a pensar en un individuo, en un ser humano que está recibiendo esta instrucción solamente. Aunque son los seres humanos los que están recibiendo la instrucción, y digo los seres humanos en manera plural, porque cuando habla de toda persona, está hablando de todo ser humano, todo sujeto. Pero la palabra suje significa realmente aliento o espíritu. No habla de, no es una referencia a la parte corpórea del individuo, sino que es una referencia a la parte del alma racional, o sea, a la esencia vital del individuo. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la esencia vital, se utiliza la palabra neshama o nasham, de donde viene la palabra el alma. De esta palabra neshama o nasham es donde viene también la palabra neumático, porque el neuma, el neshama, el neuma es algo que está, que implica aliento, que implica soplo, que implica aire. Esa palabra se utiliza cuando el Señor viene a crear a Adán y a Eva. Y voy a decir a Adán y Eva porque el Señor sopla, o sea, pone su aliento de vida. Es lo que es el suje en griego, o lo que es el neshama, nasham en hebreo. Cuando Él pone esto, no lo pone en Eva en el segundo capítulo porque Eva está incorporada con Adán. Entonces al ponerle aliento de vida él a Adán, automáticamente se lo está poniendo a Eva, porque Eva es parte integral de esa persona que Dios está haciendo, que es Adán. Adán, no Adán con N, sino Adam, que la palabra Adam significa rojo, terráqueo, y se refiere a la humanidad como tal. En el Génesis capítulo 2 ya se refiere a Adán como el hombre, como tal, como un individuo. Pero cuando le pone aliento de vida, está poniéndoselo tanto al hombre como a la mujer. Por eso el Señor dice que Él está formando, está creando al hombre y a la mujer en conjunto. Varón y hembra, Ish e Isha los hizo. ¿Por qué necesitamos conocer el receptor del mensaje de la carta a los romanos? Necesitamos conocerlo bien, porque cuando entendemos que el mensaje se le está dando al aliento, al espíritu, a lo que está adentro del individuo, no a su cuerpo como tal, entonces nos desconecta
de un llamado simplemente a lo que está bajo el sol. Cuando digo bajo el sol, o sea, simplemente un llamado a lo que está en la tierra como individuos, como humanidad. Porque es un llamado, es una orden que se le está dando al alma, es una orden que se le está dando a la Neshama, es una orden que se le está diciendo al ánimo, al corazón, a la parte inmortal del individuo. Entonces cualquiera dice, bueno, pero ¿qué tiene eso de importancia, pastor? Claro que tiene mucha importancia, porque si nosotros logramos entender que cuando la orden que se está dando es sométase todo su G, Nasham, Neshama, a toda autoridad superior, entendemos que la orden se le está dando directamente a aquel ser que Dios hizo en el Edén. Y cuando estoy hablando del ser, estoy hablando de la humanidad. Le está dando una orden a la humanidad de sujetarse, de someterse. Y no olvidemos que la palabra sujeto, cuando alguien dice, mira que el sujeto que está allá, sujeto es alguien que está bajo autoridad. Esa es la idea que Pablo está poniendo dentro de su texto en griego. Deseo mencionar algo del texto en griego, es que cada palabra tiene un significado en particular. Los idiomas como tal son riquísimos. El idioma en inglés muchas veces tiene una sola palabra que significa varias cosas, como love, para hablar del amor. Love significa querer, significa amar, tiene que ver con cercanía, no solamente tiene que ver con el amor como tal, sino que una sola palabra tiene un montón de significados según su contexto. En español, nosotros somos más amplios, es más rico el español que el inglés, incluso que los idiomas orientales. Dentro de los idiomas orientales puede meter el semítico, el hebreo, puede meter esos idiomas que son idiomas que hablan por figuras, por ideas, por imágenes. Pero el griego tiene una particularidad. El griego tiene una palabra para cada cosa y si no existía una palabra se inventaba. Ejemplo, cuando el Señor se presenta delante de Jerusalén y llora, que dice que el Señor tiene esas sensaciones delante de lo que está viendo y empieza a llorar, la palabra que está ahí es spasmogani, es única. Se refiere a un volcar de las entrañas hacia afuera, saliendo todas las emociones del cuerpo del individuo, tanto las emociones de felicidad como las de tristeza, las de enojo, todas las emociones, eso es spasmogani, o sea, es de donde viene la palabra espasmos, solamente que refiriéndose al Señor, era un volcar de todas sus emociones. Por eso es tan importante cuando uno tiene la oportunidad de ir a buscar las palabras en su raíz etimológica. Porque entonces ya tenemos una idea de que el someterse significa hacer algo voluntariamente y lo hace desde el alma, desde el espíritu, desde la vida, desde la esencia misma, desde la parte inmortal, de esa parte que regresa a Dios. A ese se le está dando la orden. Y dice el texto que a quien hay que someterse es a las autoridades superiores. Ahora, esa parte donde habla de autoridad superior está hablando en la palabra griega es euxousia. Euxousia es una autoridad que está en control de algo, que tiene la fuerza, que tiene el privilegio de dar órdenes, el privilegio de guiar, pero que está bajo autoridad. No es una autoridad, aunque ahí dice autoridades superiores, como tal, euxousia se refiere a una autoridad que tiene que darle cuentas a otra autoridad. Cuando nosotros pensamos en las autoridades superiores en la tierra, sea cual sea en la que usted pueda pensar, presidente, puede pensar en ministros, bueno, los ministros le tienen que dar cuenta al presidente, pero pensemos un poquito en lo que está más alto en la tierra, presidentes, reyes, ese tipo de autoridad, la autoridad más alta que hay, magistrado sería la palabra correcta, todos los que están en esa línea, la palabra euxousia los pone por debajo de otra autoridad.
Cuando se dice sométase toda persona desde su interior, desde lo más íntimo de su ser, desde su corazón, desde su alma, a la eusousia, lo que está diciéndole es sométase a una autoridad que está por encima de todos, pero que tiene autoridad por encima de él. Y sigue diciendo el texto, porque no hay autoridad, no hay eusousia, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta palabra establecida es tazo en griego, lo cual significa que tiene un orden. Ok, voy a explicar este verso 1 del capítulo 13 de Romanos de una manera ya después de haber visto esto. Lo que Pablo está diciendo es que el individuo que está escuchando esto, que es la humanidad completa, debe de manera voluntaria rendirse desde el alma, desde la profundidad, desde lo más interno de su ser, delante de las autoridades voluntariamente, porque estas autoridades dan cuenta a una mayor. Y esa mayor es Dios, que los estableció, que estableció un orden para que las personas no vivan en anarquía, para que las personas vivamos en el orden correcto. Una vez que tengo esta idea completa, entonces me doy cuenta de que hay un orden de autoridad donde está la mayor y de ahí se va delegando hacia abajo, como una especie de cascada. Esa es la palabra tazo. En la casa está el padre, que debe estar como autoridad sobre la familia, está la mamá, están los hijos, y ahí va, como cascada. Y así en cada lado donde usted vaya, las autoridades deben dar cuentas a una mayor. Solo que en el caso de Dios, Él no le da cuentas a nadie. Él es la mayor autoridad, por encima de todos. Es la autoridad suprema. Pablo le está escribiendo esto a las autoridades de paso y a los que se sujetan a esas autoridades para entender cómo es que se establece este orden y cómo debo de respetarlo, hasta dónde está el límite de la autoridad. O sea, si la autoridad de mi casa, hablemos que si yo soy un hijo y estoy bajo la autoridad de mi papá, porque soy menor de edad y no tengo aún familia, si yo debo de escuchar esa autoridad y obedecerla ciegamente. Por eso estamos estudiando el límite de la autoridad. Pero ¿qué pasa si el papá le dice vaya a venda droga? O le dice a una chiquita vaya y se prostituye. O le dice a la esposa vaya y róbese algo. Entonces hay que obedecer eso porque es la autoridad superior. De eso es el tema que estamos estudiando hoy. O usted va a la iglesia y está el pastor como autoridad. Y el pastor empieza a predicar de que hay que negar a Cristo porque realmente Cristo no es la máxima autoridad, sino que hay que obedecer a los ángeles, o obedecer a los santos, o obedecer a María, y empieza a guiar a la población alrededor de esa idea. La pregunta es, ¿hay que obedecer eso? Ciegamente, porque si la palabra dice ahí que yo debo de someterme de manera voluntaria a las autoridades, ¿hasta dónde llega el límite? ¿Hasta dónde debo yo de decir no? ¿O cómo debo de actuar? ¿Cómo debe actuar una mujer delante de un hombre que se supone es la autoridad, pero no camina en consecuencia de los mandatos del Señor, de las leyes del Señor? O un hijo. En el trabajo, ¿cómo debo de actuar si yo llego al trabajo y me dice, mire, es que usted tiene que venir a vender droga aquí al trabajo? ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? Si es mi autoridad superior y la palabra me dice que yo me debo de someter de manera voluntaria a esa autoridad. Y no solo eso, sino que en el verso 2 leamos, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a la eusousia, ya lo expliqué, a lo establecido, al tazo, al orden, a lo establecido por Dios, se resiste. Esta palabra resistir ahí viene del griego antisistemi, o sea, contra el sistema. Antisistemi es antisistémico. Eso literalmente significa ponerse al frente de otra persona cara a cara
y resistirlo, no obedecerlo, sino que confrontarlo cara a cara. Eso es lo que significa resistir. Y los que hacen eso, que se paran cara a cara contra la autoridad, los que utilizan el antisistema delante del otro, acarrean condenación para sí mismos. Condenación para sí mismo es crima, que es una sentencia. ¿Cuál sentencia? De Dios? Porque Dios dice, usted no tiene que hacer eso. Bueno, pastor, esto me pone a mí en una situación incómoda, porque si yo tengo que obedecer ciegamente, que es lo que parece que dice ahí, y repito, que es lo que parece, porque no es lo que dice, es lo que parece, entonces, ¿cómo yo hago para honrar a Dios si las órdenes que se me están dando van contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cómo hago eso? Bueno, resulta que yo necesito entonces ver la conexión que hay dentro de los capítulos donde Pablo viene hablándole a la iglesia en Roma. Recuerde que la iglesia en Roma, los hermanos en Roma están en el puro corazón del imperio, donde están las autoridades más fuertes, donde están los gobernadores, donde está el emperador, donde están los pretorianos, donde están los patricios, donde están la gente del Senado. Ahí en ese corazón, ahí es donde están las autoridades mayores. A esta gente le está diciendo Pablo, sométase, bueno, a todos nos está diciendo, pero esos son los que están recibiendo el mensaje y le está diciendo, sométase a toda autoridad superior porque por Dios ha sido establecida. Y quien se resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo se resiste. Espero que me puedan escuchar porque está lloviendo bastante. Voy a subir un poquito la voz para que me puedan escuchar. Pero sí es bastante la lluviecita que está cayendo. Cuando yo estoy estudiando esto, debo de pensar en qué es lo que Pablo viene hablando en el capítulo anterior. Gracias, mi amor. Viene hablando en el capítulo anterior que me sirve de contexto para poder entender lo que Pablo está explicando acá. Y Pablo viene hablando de los deberes cristianos en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Él no está hablando más que de que el hombre no debe buscar una venganza personal, sino que debe sujetarse a lo que Dios está estableciendo. Y mis hermanos, esto que Pablo está diciendo en el capítulo 13, verso 1 y 2, acerca de las autoridades, es más una cuestión de fe que una cuestión de autoridad. Y ahora lo vamos a ver, es más que fe. Es en el marco de la fe. Es increíble cómo la fe es necesaria para poder entender este verso. Cuando Pablo habla de los deberes cristianos, en el capítulo 1, en el verso 1 del capítulo 12, dice así: así que hermanos, no olvidemos que estamos estudiando el capítulo 13, verso 1 y 2. Vamos a revisar el contexto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo empieza suplicando, rogando. Cuando habla de las misericordias, habla de manera plural, porque la misericordia de Dios es el carácter de Él, es parte de sus atributos, y las misericordias es la demostración de ese carácter de manera individual. David decía que todos los días son nuevas las misericordias de Dios, porque todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos. Entonces el Señor dice que a través de Pablo, por el medio del Espíritu Santo, que Él le ruega a estas personas a las que le está escribiendo, que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. La palabra aquí, cuando se estudia desde su etimología, desde su raíz, está hablando de una víctima o un esclavo. Cuando habla de sacrificio vivo, está hablando de alguien que se está entregando, alguien que va a morir, alguien que está bajo el dominio incluso de una persona que no es buena, que no es agradable. Esto nos conecta a nuestro Señor Jesucristo, que llegó hasta la cruz para cumplir la voluntad del Padre, y vamos a llegar a ese punto más tarde. Es la condición de esa víctima, es la condición de ese esclavo al cual Él está hablando y le está diciendo:
que presente su cuerpo como sacrificio vivo. Y le añade santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto es la peya, que es un estado de adoración. Es como cuando usted está orando o está cantando y usted está experimentando esa conexión con el Espíritu Santo y tal vez está en ese momento en un canto hermosísimo y se le olvida que está a la par cualquier persona, se le olvida que está dentro de la iglesia y usted sale de una manera espiritual de ese lugar donde está congregado, sube y asciende a los cielos y está en la presencia de Dios, y lo menos que está pensando es que la están oyendo, que le están diciendo, está desconectado completamente. Por eso la adoración es más que estar cantando, porque a veces la gente dice, ay, es que el tal fulano estaba viendo el teléfono, el otro fulano estaba haciendo esto. Entonces esa persona tampoco está adorando, porque está concentrado en lo de esta tierra. Cuando nosotros adoramos, realmente nos desconectamos, o sea, no nos importa lo que está alrededor. Estamos conectados con la presencia del Espíritu Santo delante del Padre. Entonces ese culto racional es cuando Pablo está diciendo, bueno, cuando ustedes están siendo, sirviendo a las demás personas, cuando ustedes están delante de las autoridades, yéndonos al capítulo 13, cuando ustedes están haciendo algo, no lo están haciendo en este plano, lo están haciendo para Dios. Están conectados en la peya directamente a Dios. No deberían de estar pensando en el que está al frente, deberían de estar pensando en Dios. Por eso dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Siglo aquí no está hablando de 100 años, está hablando de un periodo definido dentro de la eternidad. En nuestro tiempo de vida, en el tiempo que nos toca, dice no se conformen a esa manera de pensar, sino que se transformen por medio de la renovación. Renovar es volver a hacer nuevo algo o volverlo al estado original de vuestro entendimiento, que sería la forma de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace que yo renuevo mi mente? ¿Cómo se hace que yo voy limpiando mi mente de todas las formas en que he aprendido que debo de conducirme hacia las autoridades, que debo de hacer respuesta hacia las circunstancias? Limpiando mi mente, y cuando yo limpio mi mente, permito que sea la mente de Cristo la que esté en mí, y debo de pensar como Cristo. Y ya con solo eso usted se da cuenta de que el Señor fue de manera voluntaria a la cruz, se subió a esa cruz, aunque en apariencia lo subieron, Él se subió. ¿Y por qué se subió? Porque Él pudo haber rechazado eso, Él es Dios. Él dijo que tenía 12 legiones de ángeles dispuestas para defenderlo. ¿Qué podía hacer un puñado de soldados? ¿Qué podía hacer un puñado de ancianos? No podía hacer nada si el Señor se hubiera resistido, pero el Señor no se resistió a la autoridad. Y voy a profundizar dentro de un rato esto, porque cuando el Señor, no se resistió a la autoridad, Él no hizo los que los fariseos decían. Pero no se confrontó con los fariseos, no hizo una huelga, no hizo un levantamiento de armas, que fue lo que le dijo a Pedro, que guarde la espada. No es así como se hacen las cosas en el reino de los cielos. Se sujetó a las autoridades. ¿Cómo se sujetó a las autoridades? Tuvo una especie de rechazo a la mala enseñanza, un rechazo a las instrucciones anti Dios que estaban dando, pero se sujetó a la muerte, al sacrificio, porque eso era lo que él tenía que hacer para poder representar a Dios en esta tierra como un hombre manso y humilde de corazón, como lo dijo él. Por eso no hay que conformarse a este siglo, hay que ser mansos, hay que ser humildes, y delante de aquellos difíciles de tratar, dice Pablo en una de sus cartas, a esos difíciles de tratar. En 2 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la imagen de quién? De Cristo. O sea, vamos siendo transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, adentro, en lo que está, donde está el espíritu, donde está el aliento de vida. Ahí es donde somos transformados.
Por eso es que la palabra de Dios dice que el cuerpo se envejece, pero el espíritu se rejuvenece. Hablando del retorno que el espíritu va haciendo a su estado original. Entonces dice el texto que como por el espíritu del Señor, es lo que está diciendo es que esa renovación que nosotros estamos haciendo, pasando de nuestro estado natural al estado espiritual, es por medio de esa renovación de la mente. Dice en el verso 3 del capítulo 12 que estamos estudiando, que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto del que deba de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida que Dios repartió, de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe. Aquí empezamos a poner una llave, podemos poner una base que tiene que ver con la fe, a la respuesta de someterse a las autoridades, a cada una de esas autoridades superiores. Pablo lo que está haciendo es haciéndonos ver a nosotros cómo debe ser la conducta que nosotros tenemos que tener delante de las personas, y para que esa conducta sea una conducta correcta debemos de poner a ejercer los dones espirituales, que lo voy a hablar ahora después. Pero que el hecho de que nosotros tengamos unos dones espirituales de parte de Dios, como la bondad, la templanza, la mansedumbre, esto no debe de verse desde el plano físico, sino desde el plano de conexión con Dios, porque si yo lo veo desde el plano de físico, esto me va a llevar al orgullo. Y el orgullo lo que va a querer es ganar un argumento delante de la persona que está equivocada. Sea una autoridad o no sea una autoridad, eso es lo que hace el orgullo. El orgullo es querer siempre tener la razón, querer siempre ganar. Y cuando una persona gana un argumento, lo gana para poder, o lo gana con el fin de poder demostrarle al otro que es mejor, más sabio, más inteligente, en una mejor posición que el otro. Entonces Pablo empieza a hablar de los deberes cristianos haciendo una referencia a la humildad, para tratar de dejar el orgullo de lado. Porque cuando nosotros nos rebelamos a las autoridades de la manera humana, no como el Señor, de la manera humana, es tomar un arma, es hacer una huelga, es tratar de quitar esa autoridad de la posición que tiene. Y eso no lo hizo el Señor. El Señor en ningún momento quiso quitar esas autoridades. Lo que el Señor vino es a enseñarnos a nosotros sujeción, mansedumbre, humildad, templanza, que es dominio propio, control y dominio propio. Y entonces nos enseña cómo debemos de actuar y cómo debemos de presentarnos delante de las autoridades. Este es el contexto de lo que estamos estudiando en el capítulo 13. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya empieza a hablar del tazo, de cómo dentro de la iglesia, ya está haciendo una mención de la iglesia, hay un orden de cascada donde cada uno ocupa una función. Pablo le va a decir en una oportunidad a los efesios que no todas las personas pueden tener el mismo rol dentro de la iglesia. A los corintios también les dice que no todos pueden ser ojo, que no todos pueden ser nariz, y así va hablando también dentro de la iglesia de Galacia y a los efesios acerca de cómo conducirse dentro de la familia, dentro de los jefes, cómo se comportan los hijos, los padres, hablando de esta cascada, tazo de autoridad. De manera, dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, aquí es donde menciona los dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo está diciendo cada uno tiene una función y nosotros no fuimos llamados a andar corrigiendo a las demás personas. Fuimos llamados a que nosotros cumplamos con el rol que nos fue encomendado dentro de esta cascada de autoridad
que viene de Dios y se va pasando de persona en persona como autoridad delegada. Entonces Pablo viene y después de que nos explica todo esto, nos dice en el verso 9 que debemos de tener un amor sin fingimiento. Ok, ¿qué tiene que ver el amor con las autoridades? ¿Qué tiene que ver? Es que yo tengo que amar al presidente, es que yo tengo que amar al jefe, es que yo tengo que amar a la persona que está ejerciendo la autoridad. Es que ese es el problema. El problema no está en la persona que yo estoy viendo al frente. Pablo dice muy claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en los lugares espirituales luchando. ¿Por qué? Porque el amor que yo debo de tener, que me sostiene para poder cumplir con lo que Pablo está pidiendo, es el amor a Dios, a la autoridad suprema, a la máxima autoridad. Al que me está diciendo lo que tengo que hacer, al que le dice a la mujer, sujétese a su marido. No es el marido el que se lo está diciendo, es la autoridad suprema, la máxima autoridad. Sujétese al marido. Es la autoridad suprema la que le está diciendo a los hijos, honren a sus padres. Es la autoridad suprema la que le está diciendo al hombre, cuide, vele de su esposa. Ámela como Cristo amó a la iglesia. No como ella se conduce, sino porque yo se lo estoy pidiendo. Entonces el amor tiene que ser sin fingimiento de yo llegar y hacer creer a los demás que amo a Dios cuando no amo al prójimo. Es lo que Juan dice en las epístolas de él. ¿Cómo puede usted amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve? Porque yo debo de cumplir este mandamiento a través de lo que está en mi escenario debajo del sol, para entender que estoy conectado a un Dios supremo que me da una orden. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ahora viene la clave. El Señor nos enseña a través de Pablo una clave. En lo que se refiere a diligencia, no perezosos. Y viene la parte, fervientes en espíritu. Fervientes es algo que está hirviendo. Hirviendo. Cuando está hirviendo, él añade sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, hirviendo. Yo voy a obedecer a esa autoridad porque mi corazón está hirviendo de complacer a Dios. No tanto de complacer al individuo que está al frente mío, sino está hirviendo por agradar a Dios. Y nos da la clave, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o sea, sufran. Pero sufran entendiendo que están obedeciendo al Señor. Y no olviden conectarse a nuestro Señor Jesucristo, varón experimentado en dolores y quebrantos. ¿Por qué? Por amor al Padre, por obedecer al Padre, por hacer la voluntad del Padre. Constantes en oración, esa es la herramienta. Señor, dame fuerza. Señor, no me dejes caer. Señor, ayúdame a respetar. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero aquí vamos a empezar a soltar un poquito el hilo de lo que venimos hablando, porque hasta este momento todavía usted puede pensar que el límite de la autoridad es ciego, y el límite de la autoridad no es ciego. El límite de la autoridad consiste en que vamos a obedecer lo que vaya en consecuencia a lo que Dios dice. Pero si me están diciendo que haga algo, entonces yo me puedo rebelar contra esa persona, puedo venir y actuar en mi justicia. No, Dios no autoriza eso, Jesús no lo hizo. Jesús fue hasta la cruz en contra de lo que los fariseos estaban enseñando, no con sus enseñanzas básicas, sino con sus actos. Porque él dijo, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Él no descalifica la enseñanza, él no descalifica las palabras que ellos están dando, él no está descalificando absolutamente nada de la ley. Él lo que está descalificando es que ellos dicen y no hacen. Ponen cargas en los demás que no cumplen. Pero cuando nosotros venimos y hacemos lo que el Señor nos está diciendo, obedezca a la autoridad, pero también no puede hacer una obediencia ciega
en el momento que la persona le dice a usted haga esto y usted dice que no, va a tener una consecuencia. Si el jefe le dice, mire, hágame un favor y fúmese un puro de marihuana o tómese esto conmigo, y usted dice no, va a tener una consecuencia, lo van a despedir. Muy probablemente lo van a despedir. Si a usted un policía le dice, bueno, deme dinero para que no le haga un parte, y usted no se lo da, va a tener una consecuencia, le va a hacer el parte, le va a hacer el tiquete, o sea, le va a hacer la multa. Si un hombre le dice a una mujer, es que yo quiero que usted vaya y haga esto para la familia, por amor de todos, vaya y mienta para poder sacar un préstamo en un banco y falsifiquemos los documentos, y la mujer le dice que no, él se va a enojar, tal vez se vaya a separar de ella, porque ella le está diciendo que no. Entonces parece que el decir que no se está rebelando contra la autoridad. No. Se rebelaría contra la autoridad si la persona viene y empieza a atacar al otro, empieza a tratar de pelearse, de imponer su argumento, porque el Señor ahí es donde dice, no, esto no funciona así, la batalla es mía, la guerra es mía es la venganza, dice el Señor. Y por eso es que le digo que esto radica en la fe. Cuando Él dice que se gocen con los que lloran, es una mención directa a Mateo capítulo 5, al verso 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. No es cualquier persona que está llorando. Si una persona está llorando porque se robó algo y lo metieron preso, no es a ese que le está dando una bienaventuranza. Tampoco significa que si una persona viene y cae en la traición de su esposa y su esposa le pide el divorcio y termina el matrimonio y se pone a llorar, no está hablando de ese individuo porque ese individuo pecó o esa mujer pecó, no está hablando de ese llorar, está hablando del llorar por la consecuencia de hacer lo correcto y que me castiguen por haber hecho lo que Dios me manda. Es ese llorar al cual se está refiriendo, a la consolación. Debemos de estar unánimes entre vosotros, dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Ahí es donde empieza a hablar del orgullo, a soltar el orgullo, a soltar la altivez, que es la que nos lleva al precipicio, sino asociándoos con los humildes. En lugar de ir a buscar un grupo de personas para levantarme en huelga contra el gobierno, en lugar de ir a buscar un grupo de personas para venir y bajarle el piso al pastor, porque no estoy de acuerdo con el pastor, en lugar de buscar un grupo de personas que me acuerpen a mí para en mi trabajo, ver cómo despiden al jefe, asóciese con los humildes, dice. Reúnase con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, porque el Señor lo que está diciendo es, dejen de estar resolviendo ustedes, resuelvan con mi mente, con la mente de Cristo, no con su mente. Y la forma en que yo resuelvo es esta: no paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, a veces no va a poder ser posible, porque nos van a despedir, porque nos van a echar de la casa, porque nos van a quitar los privilegios. Pero ahí es donde viene la fe, que nos va a conectar al capítulo 13, verso 1 de lo que estamos estudiando. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Espero que ya vayamos ubicando nuestra mente al concepto de los límites de la autoridad. El Señor dice, obedezca a esa persona. Si esa persona camina consecuentemente a lo que yo digo, obedézcalo. Si no camina consecuentemente a lo que yo digo, no lo haga, pero no se rebele. No se revele de manera práctica, porque lo que usted tiene conmigo es una conexión del alma, no de la tierra. Es un asunto eterno, es un asunto del espíritu, es mi soplo, es lo que yo le di para que se conecte a mí. Y si yo fui a la cruz en obediencia al Padre y quedé en las manos de los transgresores, de esos que me asesinaron, que traspasaron mi costado, es por obediencia al Padre. Pude haberme defendido, pude haberlos destruido, pude haber llamado a los ángeles, y no lo hice por una sola razón: porque amo sin fingimiento al Padre, porque me entrego directamente al Padre.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Si usted le hace el bien a la persona que está queriendo hacerle el mal, dice que le pondrá ascuas. Ascuas son brasas al rojo vivo. Entonces la persona en sus pensamientos va a empezar, pero ¿por qué este actúa así conmigo? Porque en lugar de enojarse más bien me ama, porque en lugar de enojarse más bien me bendice, porque en lugar de enojarse más bien me desea lo mejor. Yo le estoy haciendo un daño, pero él me hace lo mejor. Yo le estoy pagando mal, pero él me hace un buen trabajo. No sé. Entonces para la gente en la humanidad, el pensamiento de la humanidad es, qué bruto, qué tonto. Es que este sí es un tonto. Y Dios dice, no, eso no es así. Cuando usted hace eso, usted le está poniendo ascuas, brasas en la cabeza al otro que está al frente. No seas vencido de lo malo, sino que vence el bien con el mal. Y así llegamos al texto que estamos estudiando. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No lo explico porque lo expliqué al principio. Si entró hace un ratito, cuando suba el audio, váyase al principio para que escuche todos los puntos que acabo de poner para poder entender este primer verso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Veamos algunas cosas de la conducta de nuestro Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba por ser arrestado, una de las cosas que narra Mateo, bueno, los otros evangelistas también, pero quise cogerlo de Mateo capítulo 6, verso 51. Cuando lo hacen arrestar, Pedro viene y saca la espada, haciendo su venganza, haciendo su defensa al Señor, con solidaridad, porque lo está haciendo de manera solidaria, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Malco se llamaba, dice uno de los evangelistas. Entonces cuando eso pasa, Pedro está reaccionando, según él, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hay que defender a Jesucristo. Él es el rey, él es el que tiene la verdad. Los malos son aquellos. Él no, él es el bueno, los malos son esos. Por eso el verso 51 dice que uno de los que estaban con Jesús es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, Mateo 26, verso 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, los que accionen así, así van a recibir. Si usted trata de vengarse, usted va a tener un problema, porque el mal no se paga con mal, el mal se paga con bien. O sea, hay que dar lo que no me están dando. Al que honra, honra, pero si la persona no quiere darme honra, entonces hónrelo y déjeselo eso a Dios, porque Dios, ahí es donde viene la esencia de la fe, ahí es donde radica la fe. Creer verdaderamente que Dios va a tomar partido en favor de la justicia, verdaderamente. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles poderosos? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo puede entonces la gente creer en Jesús si la iglesia también es violenta? ¿Cómo puede creer el mundo en Cristo si la iglesia también se va a las armas? ¿Cómo puede creer el mundo en el amor sin fingimiento si la gente lo primero que hace cuando está en una enemistad o cuando cae en diferencias con un pastor o con un hermano, se va de la iglesia? No es posible que la gente crea, porque la gente donde ve eso dice, no, ahí lo menos que hay es amor. ¿Cómo puede cuando yo resuelvo por mis propios pensamientos? No es posible. Entonces no se puede cumplir las escrituras en el caso de Jesús, y en nosotros no se cumple el propósito de Dios. En Lucas, en el capítulo 22, narrando el mismo escenario,
en el capítulo 22, verso 52, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, lo puse para que vean que ahí estaban sacerdotes que son autoridades, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él, les pregunta, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero escuche la razón por la cual ellos pueden hacer eso. Escuche la razón por la cual el Señor Jesucristo no está defendiéndose en ese momento. Les dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, porque tienen un tiempito en que el Señor los deja actuar. Un tiempo limitado. De la misma manera que nosotros nos vamos a enfrentar en esta tierra a tiempos difíciles, a autoridades difíciles, a personas difíciles por tiempo limitado. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo un propósito. ¿En dónde? En esas personas, no en nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar como Cristo si no somos expuestos a la crisis, al sufrimiento, a la aflicción como Cristo? Es muy fácil, mis hermanos, adorar al Señor cuando todo está bien. Es muy fácil adorar al Señor cuando a usted le aumentan el sueldo cada mes, cada 2 meses. Es muy fácil adorar al Señor cuando a todo le dicen que sí. Pero cuando ya a usted le dicen que no, cuando usted tiene que agachar las orejas y decir, bueno, está bien, ahí entonces es otra cosa. Entonces empezamos a decir que es que Satanás nos está acechando. No, Satanás no está acechándonos. Escuche lo que dice Juan capítulo 18, verso 12. Entonces, en la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Está hablando de autoridades, porque era suegro de Caifás y era sumo sacerdote aquel año. Cuando él dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, lo que el Señor nos está enseñando a mí es que yo no debo resistirme a lo que Dios puso en esa cascada de autoridad. Pero no debo olvidar lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 19, cuando Pedro dice que debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. No significa eso, mis hermanos y mis hermanas, no significa eso que él se levante en armas, no significa en eso que usted le falte el respeto a su papá, que le falte el respeto a su mamá, que les falte el respeto a su esposo, que usted no logre ver el verdadero propósito de lo que Dios está estableciendo dentro del marco que Él puso como autoridad delegada en la casa suya, en su trabajo, en la iglesia. La mayoría de las personas resuelven por sus propias formas, por sus propias ideas, y no como Dios dice. Y Dios dice, sométase toda persona a toda autoridad superior, porque por Dios ha sido establecida. Es claro, no hay mucho que hacerle. Y quien se resiste a lo establecido por Dios, o sea, si quien se confronta cara a cara a lo establecido por Dios, a Dios mismo se resiste. No hay contradicción. Lo que el Señor está diciendo es, cumplan con la persona que yo les puse al frente, pero si esa persona que yo les puse al frente hace lo contrario, no se rebelen contra esa persona, no ataquen a esa persona, no se metan en argumentos contra esa persona, porque mía es la venganza, dice él. Cuando Jeremías le escribe al pueblo, la carta que envió Jeremías a los cautivos fue esta. Jeremías 29, verso 1 dice, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, que el profeta Jeremías envió a Jerusalén. ¿A quiénes? A los ancianos que habían quedado. Es un grupo de personas, de los que fueron transportados. Le mandó una carta que le llegaba a ellos, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Le está hablando a los perdedores, a los que perdieron la guerra, a los que quedaron sin casa, a los que quedaron sin nada en Jerusalén y tienen que reconstruir Jerusalén, a los que se llevaron por 70 años, a eso les está escribiendo. A los sacerdotes y profetas que eran autoridades en ese momento y ahora son esclavos, son cautivos. Y la carta dice eso, así ha dicho Jehová, verso 4, Jehová de los ejércitos. Esto es importante, cuando habla de Jehová de los ejércitos, está hablando del máximo líder, del rey supremo de los ejércitos. Y cuando está hablando de el rey, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, está hablando del que se puede defender si quiere.
del que los puede defender si quieren, pero no los va a defender, sino más bien dice a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién dice eso? Dios. A ustedes que yo los mandé en cautiverio, no fue Nabucodonosor el que se le ocurrió, a mí se me ocurrió que se fueran en cautiverio. A ustedes les voy a dar una orden. Escuche donde viene la sujeción, escuche donde viene el sometimiento. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Verso 7, y procurad la paz de esa ciudad, a la cual os hice, subraye eso, os hice transportar, y rogad por ella, o sea, oren por ellos. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sueños que soñáis. O sea, le está diciendo, no se engañen, yo tengo un propósito, yo tengo un pensamiento. Estos que le dicen a usted que pelee, que luche, que haga esa guerra, esos predican, dice, falsamente. Verso 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, no va a pasar nada antes de esa fecha. Cuando eso suceda, yo los hice transportar, yo los hice llevar, yo los hice que en Nabucodonosor los metiera en cautiverio por 70 años, hasta que eso pase, hasta que eso se cumpla, dice, yo los visitaré. Mientras tanto, vivan tranquilos, obedezcan, bendíganlos, oren por ellos, por los que los están llevando en cautiverio, porque hasta que pasen 70 años yo los visitaré. Cuando eso pase, dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, que lo hizo a través de Esdras, por cierto, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, pero pastor, qué cosa tan terrible. O sea, van a ir a sujetarse, a someterse a la autoridad por 70 años, y el Señor dice que eso es bueno, que son pensamientos buenos, que no son pensamientos de mal, para darles el fin, o sea, propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando pasen los 70 años, vea lo que esa gente va a hacer. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Por qué los oye? ¿Porque vienen a Él? No. ¿Porque le oran a Dios? No. Los oye, dice, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, porque ahora sí me van a llamar, genuinamente. Ahora sí me van a adorar, genuinamente. Ahora sí me van a adorar sin fingimiento. Ya no van a venir de hipócritas, diciendo que me aman, pero por otro lado están quebrantando los mandamientos que les estoy dando. Si le estoy diciendo que se sujete a la autoridad, si le estoy diciendo a los hijos que honren a sus padres, honrenlos. Yo no les estoy preguntando si sus padres son simpáticos, si no son simpáticos. Yo no les estoy preguntando si sus padres tienen un tono muy dulcito para hablarles o no tiene dolor. No les estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo es que honren a sus padres. Listo. Y lo que ustedes vean mal en sus padres, oren. Vengan a mí de todo corazón, genuinamente, sin hipocresías. Y si realmente lo que quieren es que sus padres realmente se entreguen a mí, oren con amor por ellos. No con enojo, no con venganza, no por sacarse el clavo. Si usted ve que su esposo no es muy simpático, tal vez no le habla en buen tono, tal vez no es lo que a usted le gustaría, no se desquite, acérquese a mí, pero hágalo genuinamente, no hipócrita. Pídame, Señor, ven a Él, cambia su corazón, bendícelo, ore con amor, genuinamente, por el deseo de que su alma cambie, por el deseo de que sea salvado, por el deseo de que esté en la resurrección de los santos. Por eso, no por querer ganar la batalla, no por querer tener la razón. No sean hipócritas, vengan de todo corazón, vengan genuinamente, búsquenme, me invóquenme, llámenme y me van a encontrar, porque si lo hacen de todo corazón, dice, seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré
de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Yo haré volver y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Eso es hermosísimo, mis hermanos. Hermosísimo. Quiero ir cerrando este capítulo para que hablemos. Unos minuticos más para ver si tenemos tiempo. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó escuchaban los instrumentos que les decían que tenían que arrodillarse delante de la estatua de Nabucodonosor, fue un decreto que había puesto Sadrach, Mesach y Abed-Negó, eran los amigos de Daniel que entraron con él en el cautiverio también, príncipes de Judá que fueron llevados a la fuerza para hacerlos babilonios, que hablaran como babilonio, que se vistieran como babilonios, los hicieron eunucos, tenían que comer como babilonios. Pero esto era el colmo ya. Todo eso ellos lo obedecieron. Se alimentaron de la comida de los babilonios. Si bien es cierto que ellos en el momento no cogieron carnes sacrificadas a los ídolos, pero sí comieron legumbres para mantenerse vivos y se mantuvieron más fuertes que los demás. Se vistieron con la ropa de los babilonios, no iban a hacer una rebeldía, no, vamos a rebelar y vamos a ver cómo nos levantamos en armas. No hicieron eso. Los mandaron a estudiar el idioma babilonio y tuvieron que llegar hablando en perfecto babilonio delante de Nabucodonosor, que él mismo los entrevistaba. Y no se rebelaban, no hicieron eso. Pero cuando le dijeron que tenían que arrodillarse y adorar, ahí es donde está la clave de esto. Cuando le dijeron que tenían que adorarse y delante de la estatua de Nabucodonosor, eso no. No, ya eso no. Pero cuando Nabucodonosor le dice a ellos que si no lo hacen, los va a enviar al horno de fuego, la respuesta de ellos fue esta. No fue venganza, no fue tratar de ganarle en argumentos. Vamos a ver, tengo que explicarle bien a usted lo que significa la Torá, lo que el Señor ha hecho con usted, lo que Daniel nos contó cuando tuvo el sueño. Estoy tratando de hacer un escenario un poquito más amplio. ¿Qué le dijeron ellos? No es necesario que te respondamos en este asunto. O sea, no vamos a perder el tiempo. No vamos a entrar en argumentos, no le voy a explicar nada, señor rey. No voy a excusarme tampoco. Me voy a someter a su autoridad. Y someterme a su autoridad no significa arrodillarme delante de usted. Someterme a su autoridad es que voy a honrar al que está por encima de usted, aunque usted me mande al horno de fuego. Y aquí nuestro Dios, dice el verso 17, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede quitarnos. Él es el que tiene la capacidad de discernir más que nosotros y sabe el propósito por el cual está permitiendo estas cosas. Para que nuestro corazón vaya genuinamente a donde Él. Para que nuestro corazón se acerque en fe a saber que Él va a dar la cara por nosotros. El Dios a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, eso es fe, mis hermanos. Y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa con Nabucodonosor cuando ve eso? Entonces vamos a tener que matarlo. Matemos a estos tres. Escuche lo que dice: Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó del aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que los atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos al horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. O sea, los tiraron y era tanto el fuego, que mató a los que los estaban tirando a ellos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo
a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Escuche el cambio. Por como ellos actuaron, no se arrodillaron delante de él, no pelearon contra él, no se levantaron en alma, no trataron de defenderse, ni siquiera se metieron en argumentos, los tiran al horno, se mueren estos otros, ellos quedan completamente ilesos. Él los llama, se acerca al horno y les dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del horno de fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, ahí están todas las autoridades, para mirar a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿No se ha quemado usted con una candela que se le haya prendido un poquito de cabello? ¿Cómo se achicharra eso? Y huele feísimo. Pues ni un solo cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían, o sea, ni humo siquiera. Eso causa en Nabucodonosor algo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que supieron obedecer, que supieron cumplir lo que Dios pedía, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir que adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mis hermanos y mis hermanas, cuando la palabra de Dios me dice a mí que me sujete, que me someta a la autoridad superior, y la autoridad superior no hace las cosas consecuentemente como Dios dice, yo no voy a hacer lo que ellos dicen, de la misma manera que Jesús no lo hizo. Lo llevaron hasta la cruz y fue crucificado, pero cumplió con la voluntad del Padre, se sujetó a la autoridad suprema, la de cascada, la que está más arriba. Si Dios le dice a usted: sujétese a su esposo, sujétese y ore. Si él no es consecuente, y va a ver que Dios, en algún momento, cuando así él lo quiera, él va a poner en su lugar a esa persona. Ame a su esposa, y si su esposa no es consecuente con lo que Dios le dice que sea como mujer, que debe de respetarle, que debe de honrarle, no pelee con ella, órele a Dios y Dios va a poner en orden esa situación. Hijos, si sus papás no son consecuentes con lo que deberían ser como padres, órele a Dios, no se rebelen, no se vayan de la casa, pídale a Dios. Estoy hablándole en términos mientras dependa de vosotros, dijo Pablo. Pero si los están agrediendo, si la están golpeando, pues váyase. Pero mientras dependa de vosotros, mientras usted pueda hacer algo para el bien, para la paz, para la tranquilidad, hágalo. Mientras dependa de nosotros. Si el pastor no es tan simpático, tan consecuente, pero no se está saliendo de la línea como los fariseos, está predicando palabra, pero el pastor no es así, como muy dulcito, sigue escuchando la palabra y órele al Señor. Eso se trata de fe. Yo llegué a aprender, cuando empecé a hacer esta clase y lo que estoy haciendo de Familias Valientes, llegué a aprender que la obediencia está sostenida en la fe. Llegué a aprender que cuando yo debo de honrar a mis padres, cuando yo debo de honrar a las personas que están en autoridad, es un asunto de fe. Que si yo amo a mi esposa es un asunto de fe. Que si mis hijos no son muy obedientes es un asunto de fe. Yo debo de creer en que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Y que va a cumplir con lo que Él dice
y prometió que iba a cumplir. Váyanse a Babilonia 70 años. Ahí estén, no se van a venir antes de eso. Pero cuando se cumpla el tiempo, yo los voy a hacer volver. Y van a venir a mí genuinamente, porque me van a buscar de todo corazón. Cierro aquí mi participación en cuanto a la charla, porque voy a dejar hasta aquí, porque es lo que voy a subir al canal. Ah, no, esto es conversando con el pastor, entonces tengo que subir también la conversación, si es cierto. En este caso vamos a conversar. ¿Quién quiere participar esta noche y decir yo, pastor? Ahorita con lo que se estaba dando ahí al final, me gustó mucho algo que yo contemplaba ahí en esa escritura. Voy a usar mis palabras como diciendo, ellos no quisieron discutir el tema con Nabucodonosor, guardaron sus palabras, pero Nabucodonosor terminó diciendo todo lo que ellos pudieron haber dicho, todas esas maravillas al final. Amén. Amén. Así es. Vea qué interesante lo que dice Giovanni. Ellos no se pusieron a argumentar con Nabucodonosor, pero del mismo Nabucodonosor salieron las palabras que ellos pudieran haber dicho. Eso está muy hermoso. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién abre el micrófono y dice, pastor, esto puedo aportar, esto aprendí o tengo esta duda? Creo que cuando hablamos del límite de la autoridad, hemos aprendido que el límite de la autoridad lo tiene Dios en cuanto a la autoridad. Yo no me rebelo contra la autoridad. Yo no ataco a la autoridad. Yo me voy delante de Dios y le pongo esa autoridad y le digo, eso es lo que está pasando, Señor. Ayúdame a tener fe y a esperar que usted va a ser el que va a tomar las riendas de este asunto. ¿Quién más quiere participar? A la hermana Erna, saludos, que entró después. Charol, Laurita, a hermano Alejandro, ahorita sigo saludando. Hermano Alejandro. A los que no he saludado, que el Señor me los bendiga. Este tema es bien interesante porque el problema es que hay una línea muy delgada en todo esto. Ahora un día escuchaba a una persona por ahí por las redes sociales. Ella, es una persona que se dice pastora, y ella decía que si ella trabajaba en una empresa y en esa empresa a ella no le permitían predicar al Señor, hablarle a la gente del Señor, ella se iba a esa empresa porque ella no iba a estar en una empresa donde le dijeran que no tenía, que digamos que no. Entonces, pues de cierta forma, pues sí, pero hay que tener mucho cuidado porque si a mí me contratan en una empresa, me contratan para hacer un trabajo. Y pues yo creo que la mejor forma de predicar en una empresa no necesariamente es cogiendo una Biblia, porque para eso no fui contratado, sino que lo que tengo que hacer es con mi testimonio hacer ver a las personas en la empresa que yo soy una persona diferente, y cuando a mí me pregunten por qué yo actúo así, decir porque yo soy un hijo de Dios. Entonces ella decía que nosotros como hijos de Dios no podía permitir que ninguna persona, ninguna autoridad, en este caso, por ejemplo, en una empresa, nos fuera a callar y nos fuera a decir que no teníamos que hablar ahí de las cosas de Dios. Entonces es eso, digamos, tenemos que tener ese cuidado porque así como lo está explicando bien usted, nosotros tenemos que tener discernimiento en lo que estamos haciendo. Yo creo que una persona con solamente el hecho de que esa persona camine en obediencia delante de Dios, inmediatamente, sea en una empresa, sea donde sea, esa persona se va a hacer notar. Yo creo que se va a hacer notar con la forma de tratar a las personas, con la forma de acercarse a una persona, con la forma de enfrentar una situación difícil. Todo eso la gente lo va a notar, y es muy posible que alguien se le vaya a acercar y le vaya a preguntar, y entonces uno pues le puede hablar de la misericordia y de las bondades que tiene Dios en la vida de uno. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, es muy buen aporte. Quiero añadirle a este aporte del hermano Pastor Alejandro, quiero añadirle algo. Primero voy a tirar una frase de San Agustín cuando le dijo él a sus discípulos, vayan y prediquen, y si es necesario, abran la boca. Lo que le está diciendo es su testimonio, su forma de accionar va a hablar más que eso. Pablo dice que somos cartas abiertas para ser leídas. De hecho, mucha gente en
en los trabajos, la única Biblia que van a leer es a nosotros, pero no a nosotros hablando de la Biblia, a nosotros viviendo la Biblia, viviendo en la forma correcta, siendo puntuales, siendo honestos con el trabajo, no andando de chismosos con los demás compañeros, no haciendo grupitos. Todo eso es lo que van a ir leyendo. Pero no quiero quedarme con esto porque parecería que es una opinión mía más que un fundamento bíblico. Quiero hablarle de una persona, de una mujer y un hombre que aparecen en la Biblia de una manera tan sólida que usted no los veía ni siquiera diciendo que eran judíos, porque ni siquiera sabían que eran judíos en el reino. Y era Esther cuando ella llegó a palacio. Ella como princesa primero y después como reina, ella con su testimonio llegó a conquistar el corazón de este hombre de la manera que un hombre cruel, borracho, insensato, malo, malvado, porque mataba a la gente de una manera despiadada. Pero cuando Esther entra a la vida de este hombre, ni siquiera sabía que era judía, pero su conducta hizo que en el momento en que Mardoqueo tuvo que intervenir en la historia y decirle a ella que fuera al palacio a hablar con el rey, porque para eso era que había llegado ahí. Cuando ella llega y le dice al rey delante de Naamán que ella es judía, Naamán se asusta. Lo ponen en una horca de 70 metros y la que sale ilesa es ella. La que sale bien es ella. Y más bien hay un decreto para que los judíos se puedan defender. En todo el libro de Esther no aparece Dios, no aparece la palabra de Dios, no aparece que el Redentor, no aparece nada. Es una historia donde Dios está presente en todo momento. Si pensáramos así, como dice esa señora, entonces el libro de Esther no tendría razón de ser ahí en la Biblia. No debería existir. Porque Esther no andaba predicando. Mardoqueo no andaba predicando. Solamente estaban sirviendo al rey Asuero el tiempo que tenían que servir. Espero haberme explicado con eso, hermano Alejandro. ¿Alguien más quiere participar y abrir el micrófono? Recordemos, mis hermanos, que cuando usted llega a un trabajo, usted debe cumplir con su trabajo. Y no podemos ser o querer ser más santos de lo que Dios es. Dios es santo, pero Dios nos manda a nosotros a someternos a las autoridades, y parte de esa sujeción a las autoridades es que si se le dicen aquí no se predica, vaya siéntese y haga su trabajo, vaya haga los chips, vaya cosa, vaya haga lo que tenga que hacer, vaya y hágalo y listo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y eso no tiene que ver nada con denigrar a la persona, no tiene que ver nada con eso. Pero cuando uno obedece y cuando uno se sienta a hacer el trabajo como debe hacerse, de manera puntual, eficiente, íntegra, está predicando más que si estuviera predicando la Biblia, mucho más. Y querer hacer eso es fomentar rebelión, es ir en contra de las autoridades que Dios estableció, porque no le están diciendo nada denigrante, no le están diciendo que camine desnuda por el lugar para que se muestre a los demás, no están diciéndole eso. Como le pasó a la reina Basti, no le están diciendo eso, le están diciendo que trabaje, eso es lo que tiene que ir a hacer, para eso le pagan, para trabajar. Y si lo que quiere es predicar, entonces deje el trabajo y váyase a predicar a las calles o donde quiera. Pero no le van a pagar para que predique, eso está mal. Porque eso no es consecuente con lo que Dios nos está enseñando hoy. Sométase toda persona a toda autoridad superior que por Dios ha sido establecida. Quien se resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo se resiste y acarrea condenación para sí mismo, o sea, un castigo. ¿Quién quiere participar? Nos quedan 40 minutos, 35 para charlar, 5 para orar, en el tanto que se desarrolle esta charla, en el tanto que podamos conversar. Si no, caso contrario, pues hasta que se termine la charla. ¿Quién quiere participar? Estaba saludando, por cierto. Estaba saludando a Ari, a Will, a Yoleni y Esteban, no los había saludado. Déjeme ver, a Gladys no la había saludado. A la hermana Doris, a Charol, bueno. Creo que ya ahora sí saludé a todos. A Giovanni y a Carol. A Leo no lo había saludado, ya está en la esquina, ya lo vi. Ahora sí creo que cumplí con todos los saludos. ¿Quién quiere participar? Abrir el micrófono y enriquezcamos esta charla de hoy, que es conversando con el pastor, el límite de la autoridad. ¿Tiene la autoridad límite? Por supuesto que sí. ¿Tiene límite?
en el campo de esta tierra. No tiene límite en el campo celestial. ¿Qué significa? Significa que yo no voy a venir a tomar la venganza en mis manos, porque el Señor dice que es de Él. Que nosotros oremos, nos acerquemos a Él y que Él es el quien toma el partido por nosotros. Y muy bien lo dijo Giovanni, muy bien lo dijo. También, eso de verdad que me llenó mucho esa participación de Giovanni, que el mismo rey Nabucodonosor dijo lo que ellos eran, los que tenían que decir ellos. Él mismo lo dijo, él mismo lo proclamó. Así que, y más adelante nos encontramos a Nabucodonosor diciendo que quién le va a decir a Dios qué haces. ¿Quién abrió el micrófono? Me pareció que alguien abrió el micrófono para hermana Silvia. Yo, pastora. Buenas noches a los hermanos que entraron después. Buenas noches. Una pregunta entonces que me quedó claro igual, porque ayer acá en mi país hubo un paro general que se le hizo al gobierno. Ajá. Entonces eso quiere decir de que estuvo mal, porque él, o sea, está tomando medidas contra las personas, porque decía ahí, estén con las personas humildes. Y acá esto también, la medida de fuerza se tomó por los trabajadores, por las personas humildes también, por los jubilados que no están llegando con la plata para los servicios, para comer, con los medicamentos. O sea, el pueblo estamos viviendo una situación muy fea con las medidas que está tomando el presidente. Y bueno, y ayer hubo un paro general de alto acatamiento, porque ya es como que para muchas personas es insostenible. No les están dando los medicamentos oncológicos, no están abasteciendo los hospitales. O sea, por eso quería preguntarle, porque también se hizo por esas personas humildes. O sea, las personas, los viejos, los jubilados, no tienen esa fuerza de los muchachos de una fábrica o, por ejemplo, del gremio de los camioneros, que son muchachos jóvenes que pueden ir al frente y llevar unas banderas con una marcha más, digamos, enérgica. Entonces también se hizo por esos viejos, o sea, fue por todas las medidas, pero significa eso que está mal, entonces. Bueno, qué buena pregunta, mi hermana Silvia, y creo que me va a permitir ampliarme un poco más ahí. Recordemos que la palabra de Dios es locura para los que no están sellados por el Espíritu Santo. Entonces lo que yo estoy diciendo para algunas personas va a ser una locura. Va a ser una locura y va a decir, no, esto no puede ser. O sea, usted lo está diciendo, hay gente que está, ancianos, personas humildes, personas que necesitan realmente que alguien los defienda. Pero, y ahí voy a poner el pero, recuerde que el Señor le está hablando al alma, al neuma, a eso que está con la conexión con Él, que está con el Espíritu. Le está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, orar por esas personas, tienen que rogar por esas autoridades para que esas autoridades se encuentren con la gracia del Señor y cambien su forma. A estas personas que les está diciendo esto, que lo están entendiendo, a ese grupo de personas, ahí está Silvia. Silvia es una persona que no debe de ir a participar en esas huelgas, debe de orarle al Señor, debe rogar y debe tener la fe de que el Señor tiene el poder para hacerlo, y si no lo ha hecho, puede ser que haya que esperar 70 años en cautiverio en Babilonia. Pero, y aquí viene el pero, lo que está debajo del sol, que no entiende que es del Señor, eso se llama protesta pacífica. Espero que haya sido así, porque hay protestas que son violentas. Protestas pacíficas. ¿Qué es una protesta pacífica? Es una protesta como de brazos caídos, es una protesta donde las personas no van a trabajar o llegan al trabajo y se detiene. Estas personas que no son iglesia, estas personas que no entienden el carácter de Dios, mientras se mantengan en ese rango de protesta que sea pacífica, como lo hizo aquel señor Mahatma Gandhi en India, que sin levantar armas logró llevar a la independencia del país. Bueno, fue Dios el que permitió eso, pero digamos que en la reacción que él tuvo, para ese grupo de personas que no conocen de Dios, es una respuesta aceptable, pero no para nosotros, mi hermana Silvia. A nosotros no nos toca ser parte de eso. Esa es la diferencia, lo que se marca. Por eso inicié diciendo, esto es un asunto de fe. Es un asunto de fe, y si no logro entender que Dios es el que mueve
todo, absolutamente todo. Yo que soy creyente, yo que soy, que conozco el poder de Dios, pues entonces, ¿qué puedo esperar de esas personas? No crea que a mí no me ha faltado las ganas de ir y pararme con una pancarta en algún momento aquí mismo en mi país, pero yo sé que eso no es lo que yo tengo que hacer, mi hermana. Yo tengo que orar, tengo que bendecir, tengo que rogar por nuestro país, por las personas, por la iglesia de este país, para que nos podamos sostener y llegar en algún momento determinado delante del Señor con un corazón genuino, realmente rendido. Pero ahí voy a pasarme al otro lado. Pero resulta que esas personas que no conocen a Dios, en el momento que se ven aprisionados, en el momento que se ven todos estrujados, como decía en una oportunidad un maestro de Biblia, cuando un avión se está estrellando, se acabaron los ateos. Y se acabaron los ateos porque, Señor, sálvame, si tú existes, Señor. Y eso es a lo que se refiere el Señor, cuando Él lleva a un pueblo a la aflicción, como llevó a estos en cautiverio a Babilonia, como cuando el Señor permitió que los romanos los aprisionaran. Llega el momento en que el pueblo se evoca hacia Dios de manera genuina. Ahí ya no están pensando solamente en sí mismos, sino que están pensando hasta en su propia vida. No sé si me expliqué con eso, mi hermana Silvia. Sí, se explicó como siempre perfecto. Y acá lo que fue, es lo que dijo usted, fue una huelga sin movilización. Sí, eso es. O sea, cada uno se quedó en su casa, o sea, no se presentaron al trabajo, los que pudieron o los que fueron obligados, muchos fueron obligados, muchos dueños o patrones le pagaban el remis, el vehículo para llegar, pero no fue ni con violencia ni nada, fue, como dijo usted, una pacífico. Huelga a brazos caídos, cada uno se quedó en su casa. Pero a mí cuando estaba charlando, lo que dijo, que la lucha no es contra carne ni sangre, y ahí es cuando me di cuenta, digo que sí, que se presenta de cualquier forma, en forma de presidente, en forma de jefe, en forma de esposa, hasta de un animal que, o sea, de cualquier forma que pueda llegar a molestar, se presenta. Así que entendí ahí lo que explicó. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, mi hermana Silvia. Es que ahí es donde nosotros, mis hermanos, Dios nos permite que nosotros mismos, no a Él todo lo sabe. El Señor no necesita que hagamos nosotros algo para Él saberlo, no, Él todo lo sabe. Es para que nosotros veamos realmente en quién confiamos. ¿En quién confío yo? ¿Confío realmente en Dios o confío en mi estrategia? ¿Confío realmente en Dios o en mis argumentos? ¿Confío realmente en Dios o en lo que yo pueda hacer en grupo con mis compañeros de trabajo? ¿Confío realmente en Dios o le dejo de hablar a mi esposa porque mi esposa entonces no hizo algo que no me gustaba, entonces le dejo de hablar para ver si la doblego con eso? O al contrario, mi esposa me deja de hablar para ver si me doblega. O sea, confío en Dios y doy amor, doy bendición, doy de lo que no me están dando mientras dependa de mí. ¿Confío realmente en Dios? ¿Por eso radica la fe? ¿O yo voy a venir y voy a hacer mi estrategia? La estrategia que me haga a mí sentirme tranquilo. Ahí es donde está el problema de la fe. Porque el Señor le dice a los discípulos, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña que se mueva de aquí para allá y la montaña se movería. Pero interesantemente, después les dice, hombres de poca fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, es ¿qué tan chiquitita tiene que la fe? ¿O qué tan grande tiene que ser? Cuando Él le dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, no les está hablando de la fe de ellos. Está en donde depositan ellos esa fe. Si la fe es del granito de mostaza y la deposito en Jesucristo, confío de que Dios va a tener realmente la respuesta, que Dios le va a dar solución a esto. Pongo mi fe en Cristo, aunque yo vea todo hecho un caos, aunque vea que es difícil, aunque es todo un país el que está patas arriba, pero yo confío en que Dios me va a guardar en un gosén, me va a sostener porque soy su hijo y no voy a mendigar pan, me voy a estar bien porque el Señor me tiene en su mano protegido, porque confío en Él, ese granito de mostaza, voy a estar bien. Pero si yo tengo una fe enorme, no del grano de mostaza, sino del tamaño de una sandía, y la tengo puesta en mí mismo, en mis títulos, en mis argumentos, en mis capacidades, y no en Dios, pues definitivamente Él me va a decir hombre de poca fe, porque no estoy confiando en que Dios tiene el control perfecto, absoluto de todo. Por eso le decía a la hermana Silvia,
que esas personas que no conocen a Dios y lo hacen de esa manera, pues está bien, los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios nos llama a hacer otra cosa. Nos llama a orar, nos llama a bendecir a las autoridades, nos llama a interceder por esas otras personas que no conocen también a Dios. Porque no son actos violentos, es una forma de presentar que están a disgusto con la autoridad. No está bien lo que están haciendo, pero ellos no conocen. Pero si un creyente se le arrima la par, un cristiano se le arrima la par y le dice, mira, no, ¿cómo vas a estar de brazos caídos? Solo así vas a estar. No, busquemos un palo y démosle un garrotazo al primer policía que pase para que nos hagamos oír. Espero que estemos viendo el escenario que estoy tratando de poner. Si hay alguien de brazos caídos, voy a tratar de usar esa figura de brazos caídos, de las ollas. Hubo creo que fue en los Estados Unidos, unas señoras que salieron con ollas y las golpeaban porque no iban a cocinar, cosas así. ¿Perdón? Creo que en Argentina también, dice mi esposa. Ahora la hermana Silvia nos ayuda a ver si es parte de eso. En Venezuela con las ollas, ese tipo de reacción que toman esas personas. O sea, si hay alguien de brazos caídos que me representa a mí realmente en la figura de la voluntad de Dios, es Jesucristo. Y usted me dice, ¿cómo Jesucristo, pastor? ¿Qué está diciendo usted? Bueno, ¿qué fue lo que él dijo? Hagan lo que ellos dicen, le dijo a los fariseos, al pueblo, a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, y al pueblo, no lo que ellos hacen. Y no hizo nada él, no se rebeló contra ellos, no los atacó. Brazos caídos podría ser. Si yo necesitara, dice, le pido a mi Padre que vengan 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a pedir porque ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Yo soy manso y humilde de corazón. Entonces lo llevaron hasta la cruz y se cumplieron las escrituras y fue asesinado para que usted y yo podamos entender realmente que Dios tiene el control absoluto de todo. Porque cuando Él dice, ¿y cómo se cumplirían las escrituras? Yo para eso he venido. Hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo. Entonces, podría usar esa figura de nuestro Señor Jesús en su conducta personal, de que no me voy a defender. No me voy a defender. Si quieren me matan, pero no me voy a defender. Hermana Silvia, ¿quieres decir algo? No se abrió el micrófono. Ahora sí. Lo que le quería decir es que la hermana Marlene fue que le preguntó por lo de Venezuela. Sí, mi esposa. Uh-huh. Claro, acá nosotros le decimos cacerolazo. Cacerolas. Uh-huh. Bueno. Acá se usa mucho eso, desde los balcones salir y empezar a golpear con un cucharón, con algo, va a hacer ruido, entonces le decimos cacerolazo. Sí, porque es una manera pacífica de protestar. Exacto, sí. Lo que pasa es que acá se están tomando, que mi hijo también recién me decía, lo que pasa es que si a este gobierno no le mostramos nuestro descontento, está vendiendo toda Argentina. Pero bueno, volvemos a caer en lo mismo, o sea, nada se escapa del control de Dios. Dios sabe eso que está vendiendo Argentina. Y bueno, Él tendrá sus razones y sabrá por qué tiene que pasar por esto nuestro país. Así es. Que bueno. Así es, mi hermana. Recordemos la historia, antes de pasar a Leo, recordemos la historia que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sin olvidar que fue la voluntad del Padre, pero fue crucificado por un imperio romano que era insuperable, que donde llegaba arrasaba, destruía, según lo que dice el libro de Daniel, era aquel animal que llevaba con hierro, ¿verdad? Que destruye absolutamente todo, lo representa así Daniel. ¿Y dónde está el imperio romano? Ya no existe. Y la iglesia de Cristo todavía estamos aquí. Así que debemos de creer lo que el Señor dice. El imperio romano no existe. Existe una Roma pequeñita, una Italia por allá, muy linda, que me gustaría ir a visitar, y un tamaño chiquitico de todo lo que era en su momento ese imperio que no existe. Y cristianos hay por todo el mundo. Hermano Leo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Es una pregunta, ahora lo estaba escuchando a mis hermanos y a usted. No pude escuchar mucho porque estaba cayendo un buen baldazo. Aquí también, sí. Entonces me quitaba ahí partes. Usted
estaba explicando o nos enseñaba, por lo que dice la palabra, de el tener paz, ¿no? Si bien el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, les dijo que tuvieran paz, que fructificaran, que se multiplicaran, que hicieran las cosas bien, porque es lo que agrada al Señor. Estaba escuchando a mi hermana Silvia hablar de eso y recordé que en Egipto Dios tenía un Gosén para su pueblo, ¿no? Ese lugar Correcto. donde tenían las mejores verduras, tenían las mejores carnes, o vivían de la mejor manera posible. Entonces me imaginaba en ese momento que Dios sigue haciendo eso hasta el día de hoy, por más mal que esté el país o el lugar donde estemos o el trabajo en el que estemos. Si hacemos lo que Dios nos demanda que hagamos, porque no es que nos pida, a veces creemos que es que Dios nos pide sin querer, hay cosas que Dios las demanda, y cuando nos damos cuenta no es que las demanda por tirano o porque sea malo, sino porque sabe que es lo que nos va a bendecir a nosotros, y a veces esa parte, pues obviamente como seres humanos no las conocemos y las omitimos. Así es. Entonces recordé eso del Gosén que usted nos había enseñado muchos años atrás, donde Dios pues guardaba a su pueblo con lo mejor. Digo con lo mejor porque usted nos enseñó que en esa parte de la tierra daban las mejores cosas. Así es. No sé si eso también podría servirle a mi hermana Silvia, si ella sigue pues agradando al Señor de la forma que es, Él la va a cuidar de la forma que Él sabe cuidar a sus hijos. Así es. Vea, Leo, creo que has hecho una intervención hermosa, bíblica. Y sí, el Gosén, para los que no lo conocen, no estoy hablando de ustedes, para los que me oigan afuera, los que no conocen, era una tierra a la cual fueron enviados los pastores, porque esto no iba de la mano con lo que los egipcios hacían. Los que cuidaban ovejas no era agradable para los egipcios, entonces lo mandaron a esa tierra, pero era la tierra rica de Egipto, era la tierra donde todo se producía. Cuando se vinieron las plagas, no alcanzaban a Gosén. La única plaga que alcanzó a Gosén también fue la plaga del primogénito, pero de ahí en fuera las plagas no lo alcanzaban, ellos estaban bien en Gosén. Entonces creo que sí es muy hermoso que la hermana Silvia escuche eso de parte de Leo, que ahí en tu casa vas a tener un Gosén, en medio de tu casa, en tu mesa. Mientras nosotros nos hagamos y nos pongamos en sintonía con el Señor nos va a mantener en un Gosén, y se lo digo por experiencia propia. Yo he visto cosas difíciles, a mí han pasado personas por el trabajo en que yo he estado, y muchas personas me han querido sacar del trabajo en que yo estoy, y ninguna de esas personas, que son bastantes, que fueron jefes, que fueron gerentes, que pasaron, ninguno me pudo sacar, y aquí estoy yo y estaré hasta que Dios quiera, porque estoy en el Gosén de Él también. Antes de pasar a Giovanni, que levantó la mano allá, la hermana Silvia. Sí, justo la otra vez también me había dicho lo mismo del Gosén, y me pasa eso de que nosotros acá en nuestra mesa, pastor, no nos falta nada. Amén. Gracias a Dios no nos falta nada. Han aumentado también muchísimo los servicios, pero tampoco nos faltó el dinero para pagarlos. Amén. Hay personas donde le están cortando los servicios y todo eso, y a mí me da un poco de cosa, o sea, no sé si sentirme culpable, pero es como que no puedo terminar de tener esa felicidad o sentirme bien entre medio de personas que están pasándola mal y están infelices, porque hay muchas personas que están muy angustiadas, y a mí me parece que es como que, bueno, no puedo ser feliz entre medio de infelices, pero lo único que puedo hacer, como usted siempre bien nos enseña, es orar por todos ellos y a Dios, por supuesto, a nuestro Señor, darle gracias porque no nos deja faltar un plato de comida, ni la plata para pagar los servicios, hasta incluso para darle de comer hasta a nuestros animalitos, que eso también yo lo tengo en cuenta. Así todo es agradecimiento para Él. Gracias, con Silvia. todo lo mal que se está pasando acá. Así es. Hay algo muy importante, antes de pasar a Giovanni, hay algo muy importante, mi hermana Silvia. Hay que separar la felicidad del gozo, son dos cosas diferentes. El que usted no se sienta feliz o se sienta triste o tenga compasión por esas personas, no tiene que ver nada con lo que está en su corazón, que es el gozo. El gozo nadie se lo quita.
El gozo es algo que nos conecta con el Señor. ¿Qué tiene que ver el gozo? El gozo tiene que ver que en medio de la tristeza, en medio de lo que está pasando, yo estoy confiado, estoy claro de que todo lo que Dios está haciendo es bueno, es perfecto. Y ese gozo me conecta hacia allá, indiferentemente de lo que está pasando acá. Entonces no se sienta mal ni culpable, porque ciertamente nosotros desearíamos que se cambiara todo el mundo, pero no se puede. Pero hay algo que podemos cambiar y es nuestro entorno, los que se sientan a la mesa con nosotros. Si hay alguien que nos visitó y si tenemos un bollito de pan, lo partimos y hay para 2, y si llegaron 2 más, entonces hay para 4. Entonces, al final de cuentas, ese gozo que nos conecta a nosotros al Señor es el que nos sostiene en el gocén personal que cada uno vivimos, mi hermana Silvia. Seguimos con Giovanni, ahora sí. Sí, escuchando un poco atrás de lo que estaba hablando antes con la hermana Silvia, bueno, yo en lo personal siempre he tenido ese concepto. Bueno, yo, ¿verdad? No sé si habrá otros hermanos al mismo acuerdo mío, pero siempre he estado en ese desacuerdo de que, por decir así, los creyentes o los cristianos, como lo quieran poner, sean siempre partícipes de este tipo de cosas, huelgas o actividades como estas, ¿verdad? Porque cuando Jesús decía a sus discípulos, ¿verdad?, que niéguense a sí mismos, ¿verdad?, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. Yo lo que ahí estoy viendo es que también el Señor ahí nos está mandando, nos quiere quitar ese corazón egocéntrico, ¿verdad?, para sujetarnos a la autoridad mayor, ¿verdad?, que era Él. Y hoy en día lo veo igual. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en ese tipo de cosas? Si yo quiero ir a participar a todas esas cosas, a ir a pelear donde no tengo que pelear, ese corazón egocéntrico que está en mí es el que me está llevando a mi propio bienestar, creyendo que es esto. Entonces, siempre he pensado eso, lo correcto que es, debo orar, que es lo que a mí me toca. El Señor no nos mandó a pelear, no nos mandó a discutir, más bien a lo que puedo ir es a arriesgarme de que me metan un leñazo, un garrotazo, por decirlo así, donde no debo estar. Entonces, creo que soy en el mismo corazón egocéntrico que no debería estar en nosotros como creyentes participando en cosas como estas. Y podríamos poner más de ahí en adelante. Así es, Giovanni. Yo lo que veo cuando Pablo dice que nos sometamos a toda autoridad superior, lo que Pablo está atacando directamente es el orgullo. Eso es lo que está atacando, el orgullo. Por eso es que muchas veces, mis hermanos, lastimosamente, hay gente que dice, quiero tener mi propio negocio, porque entonces de esa manera, teniendo mi propio negocio, puedo congregarme, teniendo mi propio negocio, puedo decirme a mí lo que tengo, lo que no tengo que hacer. A veces es por personas que realmente quieren superarse, por personas que quieren salir adelante y ser fuentes de empleo para otros, pero por lo general en un 90%, o tal vez lo puedo subir hasta el 99%, es por gente orgullosa que no acepta órdenes de nadie. Entonces son esos que se separan de la autoridad para ponerse su propio reinito, para ponerse su propio castillito, porque el orgullo es lo que no deja que la persona pueda someterse y obedecer a otra persona. Y qué interesante, porque ningún líder es buen líder si no sabe obedecer. Cualquier líder que no sepa obedecer, que no aprenda primero a obedecer, se convierte en un tirano. Por eso recuerdo, escuchando una vez a Yokoi Kenji, creo que así es como se llama, se dice el nombre correcto, hablando de Yokoi Kenji, dice que un hombre como estos japoneses que tienen grandes empresas, agarran a sus hijos, que son sus herederos, de tal vez una empresa como la Toyota o tal vez esas empresas enormes, agarran a sus hijos y los ponen primero desde abajo, desde empezar a limpiar, a barrer los lugares, a hacer los trabajos más pequeñitos hasta que vayan creciendo y ascendiendo. Puede ponerlos de vicepresidentes de una vez, pero no hacen eso, porque un buen líder es el que sabe obedecer. Un mal líder es el que se sale de la obediencia para ponerse su castillito, su reinito, y entonces, ¿qué está enseñando? Nada. O sea, no está enseñando nada, simplemente lo que está haciendo es cumpliendo su propio sueño de egolatría. Eso es lo que está haciendo. Nos quedan 15 minutos, 5 para orar y 10 para una o dos participaciones, depende de lo que dure el que quiera participar. Gracias de verdad por estar en la clase y gracias por ser parte de esta clase, por participar
en este conversemos con el pastor, ¿verdad? Conversando con el pastor. No olviden, estamos hablando de autoridad. ¿Tiene límite la autoridad? Sí, sí tiene límites cuando la autoridad va en contra de lo que Dios establece. ¿A quién le toca defender eso? A Dios. Dios dice, quédense quietos, mía es la venganza, yo pagaré. Creo que para los que creemos en el Señor está muy claro y no tenemos por qué tomar la posición que no nos toca. Llevémoslos al entorno nuestro, a la iglesia, sujétense, sean obedientes a los pastores para que no tengan de qué quejarse, dice Pablo. A los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A las esposas, respeten a sus esposos, ahí es donde está el marco del respeto. Hay amor también, pero hay respeto. El Señor está diciendo, es a mí al que me toca, no es a usted. A los que son los padres, los abuelos, bueno, todo eso lo vamos a hablar en Familias Valientes. Punto por punto lo vamos a desgranar un poquito más y se van a dar cuenta de cómo nosotros hemos venido haciendo las cosas tan mal que no permitimos que Dios, no porque lo podamos detener, sino porque nos da la oportunidad de escoger la responsabilidad de aplicar las cosas correctas. No permitimos que Dios nos bendiga más de lo que Él desearía. ¿Por qué? Cuando Él digo más de lo que Él desearía es que Él no nos va a dar más de lo que podamos administrar. Si nosotros no podemos administrar bien algo, Él no nos va a dar más de eso. Si tenemos un negocito y somos soberbios, creemos que somos más que los demás y pisoteamos a las personas, ese negocito se va a mantener así, negocito chiquitito. Pero si nosotros somos buenos administradores, bendecimos a las personas, honramos a Dios, ese negocio va a crecer y crecer y crecer. Y conforme nosotros nos sujetemos a Dios, de esa misma manera Él nos va a ir engrandeciendo. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero si nosotros queremos agarrar las cosas a la fuerza, el Señor nos va a venir y nos va a poner en su lugar. Porque para nosotros ser exaltados debemos ser humillados. Así es como dice el Señor. Y quien se exalte a sí mismo, entonces ¿qué va a pasar? Será humillado. ¿Quién hace la última intervención? Y después oramos. Y cerraríamos el tema de hoy. ¿Alguien más? Y si no, para pedirle a alguno que ore. ¿Quién quiere orar? ¿Quién dice, pastor, yo quiero despedirme en oración? ¿Quién quiere? Yo oro, pastor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche por habernos permitido una vez más reunirnos, aprender y a escuchar de tu palabra, Padre bendito. Amén. La que nos edifica, la única que nos instruye y en la única que podemos caminar de la mejor manera, Padre Santo, correcta, tal y como tú lo enseñaste. Gracias, bendito Dios, por la vida del pastor, que lo bendices, Señor, en riqueza de palabra para que también Él traiga esa bendición a nuestras vidas, de la cual podemos aprender, de la cual podemos estudiar todos juntos, desde los que estamos aquí en nuestro país hasta el extranjero, como la hermana Silvia, Señor, que tú conoces la condición de ella, de culto, Padre Santo, que tal vez no es tan libre como la tenemos nosotros aquí, tal vez un poco más difícil, pero que ella aquí se enriquece con nosotros en este grupo. Amén. Y que juntos, Padre Santo, estamos aprendiendo y estamos creciendo día con día. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, que se preparan para esta noche poder descansar y mañana poder laborar los que tengan que laborar, por los que tengamos que laborar. Desde ahora ponemos todo en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado y control de todo, Señor. Te pido por la salud de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí conectados y los que no se pudieron conectar. Tú conoces cómo es la situación de cada uno en sus casas y en sus vidas. Gracias, bendito Dios, porque una vez más, vuelvo y repito, nos permites reunirnos y aprender. Gracias por la tecnología, que es la que Amén. Estamos usando, Señor, para llegar a cada uno de nuestras casas, llegar a cada uno de nuestros celulares y usarla y administrarla de la manera más correcta que podemos hacerlo, Señor, como hijos tuyos. Amén. Te damos gracias, Padre bendito. En esta noche nos preparamos para ir a descansar y a dormir. Y una vez más, bendice a todos mis hermanos, a los que están conectados y a los que no, y a los que van a escuchar este audio. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén.